Muy bien, Cami, vamos a poner a grabar. Bueno, desde antemano, muchachos, buenas noches. Los invito a que silencien los micrófonos, que solamente los prendamos cuando vayamos de pronto a hacer alguna pregunta o alguna intervención. Muchísimas gracias por la asistencia nuevamente. Muchas gracias a Inves y hoy a Camilo que nos acompañan en esta segunda sesión de 3. Ya vamos por la mitad. De parte de Abel Salazar, el director de la fundación del club, les manda muchos saludos, les da la bienvenida a todos los beneficiarios de la fundación, a los Cádiz, a los beneficiarios. Les da las gracias por estar recibiendo esta información que con mucho alegría y con mucha degustación en buscar las personas idóneas y adecuadas para que nos pudieran capacitar frente a este tema que muchos de ustedes lo han venido preguntando, que lo necesitan y que todos lo necesitamos porque en algunos momentos de nuestra vida a veces nos va la paloma y necesitamos que volvamos a generar enfoque y volver a enrutarnos, sobre todo en este mundo de las finanzas que realmente muy poco nos educan, como lo dijeron la vez pasada, ¿cierto? Muy poco nos educan y lo poco que sabemos de pronto no lo hacemos de la mejor manera. Entonces, a escuchar a los expertos, los que ya se equivocaron, los que ya se quebraron, los que ya invirtieron y que ahora nos van a decir, por aquí no, o venga que no es para eso. Entonces, los escuchamos y nos ubica nuevamente en el espacio, en la realidad, en lo que este mundo digital, en lo que este mundo mueve realmente la economía, el capitalismo, nos indican y realmente podamos tomar buenas decisiones en conciencia y tener buenos aprendizajes de esta inteligencia financiera. Entonces, sin más preámbulos, Cami, 8 minutos es suficiente, 32 conectados, yo pienso que podemos arrancar. Buenísimo, buenísimo, Alejo. Me parece del carajo. Muchísimas gracias entonces por esa intro. Y no, pues nada, vea, ya como para comenzar y volviendo a entrar en materia entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos hablando la última vez. Simplemente estuvimos conociendo cómo funciona nuestro sistema financiero, es decir, esa realidad económica en la cual nosotros nacimos en una primera parte. Luego estuvimos hablando de cómo es que empieza a funcionar y cómo es que realmente se mueven los hilos al interior del sistema económico, sobre todo para tener los pies en la tierra. Bien, eso es lo más importante de todo, que nosotros, a partir de la última sesión que tuvimos y desde el momento en el cual ustedes vieron, si fue que la vieron en directo o la vieron grabada, no importa, pero desde ese momento ya estábamos parados en esa realidad desde la cual nosotros podemos empezar a construir planes de trabajo. Y eso es el objetivo de esta sesión del día de hoy. La idea de hoy es que ustedes puedan empezar a adquirir herramientas útiles, cosas que ustedes puedan empezar a aplicar en su día a día, cosas que ustedes puedan empezar a medir, cosas que ustedes puedan empezar a contar, sobre todo para que, como lo decía Alejo, no cometan los mismos errores que no solo hemos cometido nosotros en el proceso, sino que muchas personas allá afuera han cometido. Al final, nuestra sociedad está dominada por simplemente una ignorancia financiera. Y ser ignorante no está mal, todo lo contrario, cuando nosotros asumimos nuestra ignorancia respecto al tema es cuando estamos más dispuestos a aprender y cuando nuestro cerebro más entra en estado de alerta para aprender. Entonces, señor Alejo, ¿quieres agregar algo? Cami, espera un segundito. Lo que pasa es que siento como intermitencia o interferencia en Mateo Pérez, en... Bueno, ahí Ya. ya. Listo, Hay un ya. Santiago, un Andrés Móvil. Creo que ya, a mí me va saliendo aquí en Master como más o menos Ok, cuáles listo. son. Listo, qué pena Mateo haberte silenciado ahí, pero pues es que creo que había una interferencia de una. Perfecto, ya. Listo, dale. Entonces nada, como simplemente ya para darle inicio a esto, para no darle más retraso, me parece muy importante entonces que ustedes aprovechen este rato que vamos a tener, sobre todo para, volvemos a lo mismo, preguntar todas aquellas cosas que quizás no vayan quedando claras, pero hoy es el día de los tips, ¿bien? ¿Por qué? Porque la persona que va a hablar el día de hoy es una persona que, además de en su proceso como emprendedor, que lo hemos vivido literalmente de mano a mano, pues este sujeto es la persona que se ha encargado de organizar financieramente nuestros emprendimientos de tal manera que las cosas simplemente puedan fluir de la mejor manera, ¿sí? Porque al final de eso se trata la vida, de fluir. Y lo que queremos hacer hoy
es simplemente ponerles en la mano a ustedes las herramientas que a nosotros nos han servido hasta este punto del proceso para poder garantizar que vamos para algún lado. ¿Cuál es ese lado? El lado que todos y cada uno de nosotros definimos que queremos ir, ¿sí? Pero que en esta parte del proceso lo estamos construyendo juntos, lo estamos construyendo en equipo por medio de empresas y de organizaciones, y que la idea es que ustedes hoy puedan conocer esas cosas que a nosotros nos han servido hasta este punto del proceso y que nos tienen soñando muy en grande, porque cada vez son más las personas que, al igual que ustedes, están interesándose en temas como estos, temas relativos a cómo puedo ser mejor desde un punto de vista financiero. Entonces hoy les voy a presentar a nuestro director financiero. Él se llama Daniel, ya les contará un poco de su experiencia, se presentará ya como él suele hacerlo, pero pues sí, obviamente les va a contar ya un poquito más en detalle a qué se dedica, qué es lo que hace todos los días. Y en eso mismo ustedes se podrán dar cuenta de por qué es la persona más indicada para el día de hoy explicarnos cómo nosotros empezar a organizarnos a nosotros mismos para asimismo poder empezar a cumplir metas, metas medibles, metas alcanzables, metas que al final son simplemente esos sueños que nosotros empezamos a tener en nuestro cerebro y que por medio de un proceso queremos materializar. Entonces, pues nada, mi queridísimo Daniel, alias Negro, nosotros le decimos Negro, entonces si le quieren decir Negro, con confianza. Adelante, Negro. Hola a todos y todas, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como Camilo lo dijo, mi nombre es Daniel Herrera, tengo 25 años, soy emprendedor desde hace 5 años, empezamos a emprender con Camilo y desde hace 3 años soy trader e inversionista, ¿bien? Y pues me dedico como tal a manejar toda la parte de finanzas y contabilidad de los emprendimientos. Cuando vi esto en la universidad, la verdad me gustó bastante y pues lo he puesto en práctica. Este tema que vamos a hablar hoy, que son finanzas personales, fue realmente un tema que me cambió la vida y creo que le cambia completamente la vida a las personas cuando lo conocen, ¿sí? Y no sobre todo cuando lo conocen, sino cuando lo aplican en su vida y como decía Camilo, esto les permite fluir de una mejor manera. Entonces, bueno, para entrar en materia, la idea es que esta sesión pues sea igual muy dinámica. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer, si tienen necesidad de desactivar el micrófono lo pueden hacer. Entonces, pues la idea es que sea muy dinámico. Cualquier pregunta, ahí estaré, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. ¿Me confirman ahí, por favor, si ven la pantalla? Sí, Daniel, sí la vemos. Listo, perfecto. Entonces, entremos en materia. La idea es que les voy a explicar primero unos conceptos claves, sí o sí debemos tenerlos muy claros y pues a partir de eso usar ciertos conceptos, ciertas herramientas y ciertos datos para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las finanzas personales? Las finanzas personales es la aplicación de las finanzas a la gestión de nuestros recursos propios o si tenemos una familia, a los recursos de nuestra familia. ¿Sí? ¿Cómo gestionamos nosotros nuestros propios recursos? ¿Y para qué sirven las finanzas personales? Para tomar decisiones más conscientes con el objetivo de optimizar este manejo de recursos. ¿Sí? Entonces, esos son las finanzas personales y para eso nos sirven. Esto es lo que nos va a llevar a hacer tomar decisiones más conscientes respecto a nuestro dinero, pues nos va a generar una mejor calidad de vida. Vamos a estar más tranquilos, va a haber menos preocupaciones, va a haber menos estrés, ¿sí? Entonces, por eso son tan importantes las finanzas personales. Bueno, cuando nosotros entramos a este mundo del emprendimiento no teníamos idea de nada, o sea, nosotros no sabíamos que era una inversión, o sea, claramente sabíamos que era inversión, pero nunca habíamos invertido, no sabíamos qué eran las finanzas personales, nuestras finanzas personales siempre habían sido un desorden, pues porque a nosotros nunca nos enseñaron cómo manejar nuestro dinero, ¿sí? Digamos, nunca nos enseñaron que se tienen que pagar impuestos, cómo se deben pagar impuestos, o cómo declarar renta,
¿sí? Entonces, esto es un mundo nuevo como tal. Entonces, quiero enseñarle estos tipos de ingresos que a mí me explotaron la cabeza como tal cuando los conocí. ¿Por qué? Les voy a contar un poquito de mi historia. Yo fui a la universidad, pero nunca me gradué, ¿sí? Y siempre estudié carreras, o la primera carrera que decidí estudiar, yo pensaba como, tiene que ser algo, pues que me guste, pero que dé mucho dinero, ¿sí? Porque yo tenía cierta meta, listo, a los 30 quiero tener tanta cantidad de dinero y trabajar en X empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creía que esa era la única forma de generar dinero, ¿sí? A partir de un trabajo. Entonces, a esto me refiero con los ingresos lineales. Nosotros, para obtener ingresos lineales, ¿qué tenemos que hacer? Intercambiar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo por dinero, ¿sí? Es decir, que si yo trabajo 6 horas al día y hago esta cantidad de cosas, me van a dar cierta cantidad de dinero, ¿sí? Lo que yo firmo en el contrato. Bien, entonces pues acá están todos los empleos, todo lo que yo intercambio, estoy intercambiando mi tiempo. Entonces a esto era uno de los ingresos que yo me refería cuando decía que a los 30 ya quería ganarme 30 millones al mes, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay unos tipos de ingresos que son ingresos más inteligentes porque en los lineales yo tengo que trabajar por dinero, mientras que en los residuales yo pongo el dinero a trabajar para mí. Es decir, un ejemplo, si yo invierto en la acción de Coca-Cola y la acción de Coca-Cola me paga un 2% trimestral, pues yo ahí no intercambié ni mi tiempo ni mi esfuerzo, ¿cierto? Yo lo único que tuve que hacer fue tomar la decisión de invertir. Claramente, estudiar la empresa y demás, pero digamos que ese 2% de rentabilidad que me dio trimestral, yo no impliqué nada de tiempo ni de esfuerzo e igual me representó dinero, ¿correcto? Entonces, estos son los tipos de ingresos que nosotros siempre debemos buscar, ¿sí? Siempre debemos tener ingresos residuales, bien, que no dependan ni de nuestro tiempo ni nuestro esfuerzo. ¿Para qué? Para poner el dinero a trabajar para nosotros. No hay que ser esclavos del dinero, sino debemos ser amos del dinero como tal y aprenderlo a manejar. ¿Listo? Entonces, clave, generar ingresos residuales. ¿Como cuáles, Daniel? Pues principalmente las inversiones, ¿sí? O cuando yo construyo, por ejemplo, eh, una empresa y voy a ganar toda la vida por un porcentaje de lo que esa empresa, así yo ya no esté trabajando, que ya lo vamos a ver un poco mejor acá más adelante. Pero entonces, pues principalmente las inversiones es una excelente forma de generar ingresos residuales. Ahora, el cuadrante del flujo del dinero. Esto también fue algo que cuando lo vimos con Delgado dijimos, o sea, claramente teníamos la cabeza tan cerrada porque no conocíamos esto. ¿Cuál es el cuadrante del flujo del dinero? Pues como su propio nombre lo indica, es cómo fluye el dinero en nuestra sociedad, ¿sí? O cómo se mueve o cómo está organizado. Denme un segundo, acá abro el chat, a ver si están escribiendo, que no me lo abre. Listo. Entonces, el cuadrante del flujo del dinero lo hizo Robert Kiyosaki. No sé si algunos lo han escuchado, pero digamos que él se conoce como el padre de las finanzas personales. Un libro, el primer libro que se tienen que leer sobre finanzas personales es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Excelente, excelente libro, excelente primer libro. ¿Listo? Entonces ahí anótense esa tarea. El libro en Panamericana creo que cuesta como 27.000 pesos, 30.000 pesos por, para que lo busquen. Entonces, él expone este cuadrante y él dice que en el lado izquierdo vamos a encontrar, como vimos anteriormente, personas que generan ingresos lineales y a los del lado derecho, personas que generan ingresos residuales. Bien. Entonces, ¿cuáles están acá? Acá están los empleados, personas que cambian su tiempo y su dinero, su tiempo y su esfuerzo por dinero, ¿correcto? Es decir, digamos ahorita con la pandemia, pues mucha gente se quedó desempleada, ¿cierto? Si esa gente
o si esas personas no van a trabajar, pues no van a producir ningún tipo de dinero, porque solo dependen de su empleo. Los de la A son los autoempleados o dueños de pequeños negocios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la esposa de mi papá, ella tiene una clínica odontológica. Ella la montó hace aproximadamente 5 años. Pero entonces los autoempleados también intercambian su tiempo y su esfuerzo por dinero, ¿sí? Así no sean empleados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ella no puede, ella si no va, pues no abre la clínica odontológica, por ejemplo, ¿sí? Entonces sigue siendo una autoempleada. Y por el otro lado, ya con ingresos residuales, que es los que buscamos nosotros, se encuentran los dueños de empresas, ¿sí? No sé, por ejemplo, uno que todos conozcan, Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más grandes de la historia. Pues él ha desarrollado también varias empresas, él es dueño de empresa e inversionista, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues crear una empresa, ¿sí? Y que esa empresa siga trabajando independientemente de si yo estoy ahí o no estoy ahí. Es decir, yo me puedo ir 3 meses de vacaciones y tengo mi empresa y sé que igual voy a seguir recibiendo mi cheque, esté yo o no esté yo. Y finalmente, los últimos de acá son los inversionistas, personas que ponen a trabajar el dinero para ellos, como les explicaba anteriormente. Bien, entonces acá, pues ellos no tienen que ser emprendedores, ellos no tienen que montar, no tienen que ser empresarios. Ellos lo único que hacen es poner su dinero a trabajar y listo. Entonces, en estos dos cuadrantes se encuentra aproximadamente el 95% de la población y pues acá el 5%, ¿sí? Realmente pues acá es donde está el dinero y donde podemos generar mejores formas de ingresos. Claramente, pues digamos que como empleados se pueden generar muy buenos ingresos, pero lo ideal es siempre estar en este lado del cuadrante, ¿sí? Sobre todo como inversionista, que si yo quiero ser un empleado, que lo hago por gusto, porque me gusta, o porque tengo mi empresa y me gusta trabajar en mi empresa, ¿sí? Lo más importante es que el dinero también nos dé esa libertad de decisión y de tomar la decisión de hacer lo que queramos, o lo que nos guste, o lo que nos apasione con nuestro tiempo, ¿sí? Realmente la mayoría de problemas de las personas son por dinero o temas relacionados con dinero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos como entender todo esto, pues vamos a estar mucho mejor con nosotros mismos. ¿Alguna pregunta por ahí? Denme un segundo porque no puedo ver el chat. Ah, ya me abrió el chat. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí Dani, respecto Dani, a ingresos? Dime, Dan- dime. Dani, tú de pronto, pues no sé, yo soy muy precoz, pero bueno, eh, tú nos vas de pronto a explicar un poco en ese cuadrante del flujo del dinero, cómo puede uno pasarse del izquierdo al derecho sin tener que jugar el baloto. Listo. Sí, Excelente porque, pregunta. sí, porque Excelente me pregunta. parece muy importante porque obviamente, pues bueno, yo ya he tenido ese tipo de información, pero me hago la pregunta como cuando yo me la hice y la escuché por primera vez, ¿cierto? Y es, bueno, ¿y entonces cómo hago? Porque si todos queremos estar allá en el cuadrante derecho, en la I, porque bueno, en la empresa, pues bueno, listo, también puede ser el paso inicial, pero todos quisiéramos que estar ahí en el I, en el cuadrante, en el lado derecho, en el I de inversionista. Pero ¿cómo hago si me gano el mínimo o bueno, lo que me gane y soy un empleado o aún más, soy un emprendedor, ¿cierto? ¿Cómo hago para pasarme para allá? Esa sería la idea. Entonces, Listo. bueno. Listo. Con lo que les voy a mostrar adelante, voy a responder esa pregunta. Sin embargo, realmente lo que requiere para pasar de ser empleado a inversionista es tiempo y paciencia y claramente los conocimientos necesarios. Bien, pero ese es el objetivo, pasar de, porque la mayoría están en empleados o autoempleados y el objetivo realmente lo más sencillo, lo que yo considero más sencillo es ser inversionista a ser dueño de una empresa, porque montar una empresa pues no es complicado, ¿sí? Entonces digamos que si nos volvemos inversionistas va a ser mucho más fácil y lo que requiere realmente es tiempo
y paciencia. Ya les voy a mostrar el cómo lo podemos hacer. ¿Listo? Perfecto, Dani, gracias. Entonces, acá viene la distribución de ingresos. En este punto, digamos, ustedes que están acá ya saben cuánto se ganan al mes o tienen un aproximado, ¿cierto? Desde este momento que ustedes van a recibir el sueldo, lo que tienen que hacer es distribuir eso que les llegó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá, respondiendo a la pregunta de Alejandro, es cuando empieza nuestro camino a convertirnos en inversionistas, ¿sí? No lo vean como, no, es que yo para ser inversionista o para invertir necesito tener 100 millones. Mucha gente piensa eso, mucha gente, no, pero es que yo no invierto, es que se necesita plata. Y yo les pregunto, ¿tienen 10 dólares? ¿Tienen 50,000 pesos? Y la gente es, sí. Entonces, sí se puede invertir. Lo que más cuesta, sobre todo en todos estos temas, de, no solo en las inversiones, sino en las finanzas personales, es tomar acción y tomar una decisión. ¿Sí? Entonces es cuestión de siempre tomar la decisión que ustedes crean mejor, claramente, habiéndola estudiado y demás. Entonces, esta distribución de ingresos la propuso T. Harv Eker. Él es un escritor y conferencista muy, muy bueno. Y acá es donde les voy a dejar el segundo libro. El primero se llama Padre Rico, Padre Pobre. Ese es de Robert Kiyosaki. ¿Sí? Se los estoy escribiendo acá por el chat. Y el segundo libro se llama Secretos de la Mente Millonaria. ¿Sí? Estos libros son clásicos de finanzas personales. ¿Listo? Entonces sí o sí se los tienen que leer. Entonces, ¿qué propone él acá? Hacer que cuando nos llegue este dinero, este sueldo o estos ingresos, distribuirlos. ¿Listo? ¿Cómo los vamos a distribuir? Entonces, pues actualmente, si nos pagan, por ejemplo, a nuestra cuenta Bancolombia, una forma es generar varios bolsillos en Bancolombia. Ya miramos cuáles van a ser esos bolsillos. O si me pagan el salario en Nequi puedo tener mis bolsillos. O si a mí cuando me pagan me gusta retirar el efectivo, listo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer sobrecitos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo van a estar distribuidos? Esto que les doy acá es un aproximado, ¿bien? Esto no tiene que ser así, el 50, el 10, el 10, el 10. No, tienen que también ver, ajustarlo a su situación financiera actual y ver cómo pueden usar estos porcentajes, ¿sí? Entonces, no, me dicen, no, Daniel, pero es que un 10% de lo que yo me gano es muy poquito. A mí me gusta mucho la fiesta. Entonces, bueno, listo. Entonces, si usted sabe que le gusta mucho la fiesta y que se va a terminar gastando más del 10%, pues entonces a esta parte de diversión y experiencias o a esta parte de fiesta, pues no le ponga un 10, póngale un 15, ¿sí? Y digamos al tema de contribución, que ya les cuento que después le ponen un 5, ¿sí? La idea es que funcione para ustedes. ¿Por qué? Porque acá con nuestra situación financiera debemos ser muy realistas. Porque si nos mentimos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿sí? Si yo soy muy, muy fiestero y es un hábito que estoy tratando de cambiar, pues yo sé que me gasto tanto dinero, entonces pues claramente este tipo de gastos pues no son buenos, pero con esto voy a que debemos ser realistas, ¿vale? Entonces, primer 50% en todo lo que es cómo me voy a sostener, es decir, si yo pago arriendo, por ejemplo, yo, Daniel, yo pago arriendo, entonces los servicios, el plan del celular, mi transporte diario, el gimnasio, ¿sí? Todos estos gastos que yo tengo que pagar, por decirlo así, una vez al mes. Bien, estos gastos diarios. Bien, ahí también vamos a incluir el mercado, la comida y demás. Bien, entonces ese va a ser el 50% aproximadamente. Pues que a ustedes les toque decir, no, a mí me toca el 60%, ¿sí? O a mí me toca el 40%. ¿Por qué? Porque vivo con mis papás. O me toca el 30%, lo que sea, ¿sí? La idea es que puedan, pues, dividir esto. El otro 10% en invertir. ¿Para qué? Para alcanzar nuestro camino a la independencia financiera. Bien. Entonces, ¿en qué podemos invertir?
Bueno, podemos invertir en muchos mercados, ya depende de nosotros en qué conozcamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es invertir por invertir. No, oiga, Daniel, vea, me ofrecieron un proyecto y ese proyecto yo meto $100 este mes y en 2 meses me dan $500. ¿Sí? Y no, ¿y de qué se trata el proyecto? No, no, no sé, pero dijeron que me daban eso. Sí, no, o sea, deben ser igual inversiones estudiadas, ¿sí? Que sea una decisión que se haya tomado bajo una estrategia o bajo unas bases. Y para eso viene el otro 10%, en donde vamos a invertir en nuestra formación y educación. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice yo? Yo quería aprender a invertir en acciones. Sí, yo quería invertir en acciones. Pues, ¿qué me tocó hacer? Pues me tocó hacer cursos, me tocó hacer talleres, me tocó leer acerca de cómo se debe invertir en acciones. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante. La formación y educación, todo lo que a ustedes les guste, siempre pues van a estar invirtiendo en ustedes mismos y eso es lo más importante. Ustedes les pueden quitar todo, pero nunca lo que tienen acá en la cabeza. ¿Bien? Otro 10%, ahorros a largo plazo y deseos. Sí, pues la idea con esto es que si es un ahorro a largo plazo y no sé, por ejemplo, quiero irme al Mundial de Qatar. Listo, entonces desde hace un año empecé a ahorrar todos los meses ese 10% para irme a Qatar. Bien, eso vamos a hacer con ese 10%. Otro 10% diversión y experiencias, lo que les dije, fiesta, viajes, como no tan a largo plazo, sino más acá en el corto plazo. Entonces ustedes se van a gastar el 10% en ocio y entretenimiento. Y finalmente, Ticar Heber acá propone un 10% en contribución. ¿Qué es esto? Principalmente dar o donar. ¿Por qué? Porque él plantea que si nosotros damos, vamos a recibir y vamos a recibir el doble. ¿Listo? Entonces, pura ley de atracción. Entonces, si nosotros queremos tener, tenemos que dar. ¿Listo? Dani, ahí para reforzarte, qué pena, para reforzarte ese punto de contribución, le podríamos anotar el tercer libro que sería El hombre más rico de Babilonia. Sería muy interesante también para complementar y poder también comprender ese punto que nos estás diciendo ahí de contribución. Excelente. Sí, eso es muy, muy, muy importante. El dar, ¿sí? No, que a mí me queda muy difícil el 10. Listo, de un 1%, de un 1% de lo que usted gana. Bien. Entonces, eso en cuanto a la distribución de ingresos. ¿Preguntas respecto a esto? Estoy viendo acá el chat. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Dime. Eh, pues yo creo que hay como para agregar algo y es, por ejemplo, Warren Buffett dice que él no invierte ni un solo dólar en algún mercado o en alguna cosa que él no conozca. Entonces creo que la formación y la educación siempre van primero y no necesariamente tiene que ser muy costosa. Ya con el internet, la verdad, todo está gratis. Pues pirata, pero está gratis todo. Sí, exacto, tú lo has dicho. O sea, la educación está ahí gratis y, y sí, total, uno tiene que saber en qué está invirtiendo y en dónde está depositando su dinero. Gracias por ese aporte muy, muy cierto. Entonces, sí, digamos que no, es que no tengo dinero para hacer un curso. Como lo dijo Andrés, o sea, nosotros ahorita tenemos internet, tenemos acceso a cantidades de información completamente vastas. Entonces, pues la información está ahí, o sea, es cuestión de tomar acción, lo que les decía, tomar acción. Te pregunto, digamos que cuando se Dime. tiene poco dinero es posible invertir. Pues yo lo digo es porque yo en lo personal sigo una muchacha por Instagram y yo que ella también tiene muchas inversiones así de Bitcoin, pues todos estos negocios. Y yo una vez le escribí, pues, y ella me manda, pues, y le mandan a uno como un catálogo y no sé qué. Y digamos que, pues, para uno invertir tenía que tener como 2 millones de pesos en adelante. Ok, Obviamente, pues sí, en el caso no tenía ese dinero, entonces yo, bueno, listo, ya, no. Esa no es una opción. Entonces, por eso lo pregunto. ok, hola Tatiana. Bueno, respondiendo a tu pregunta, no, no se necesita mucho dinero para invertir.
se necesita es tomar acción y empezar a coger el hábito de invertir 10% de todo lo que me entre, lo voy a invertir. Digamos que esa inversión que te ofreció ella, pues no era una inversión apta para ti. ¿Sí? Digamos que, bueno, decía que trabajaba con criptomonedas, pero te pedía como un monto, que igual esto ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, como hablando más de las profesiones de alta rentabilidad. Pero digamos que si tú quieres invertir en criptomonedas, desde $10 lo puedes hacer, desde 50.000 pesos lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, si tú todos los meses inviertes 50.000, 50.000, 50.000 pesos y tienes una proyección de sacar beneficios en 5 años, pues es una excelente inversión. Me estoy refiriendo al caso de Bitcoin, ¿sí? No a otras criptomonedas, sino al caso de Bitcoin. Pero lo que debemos hacer es, bueno, conocer muy buena esa inversión, mirar si se ajusta a mis intereses. Primero, pues si lo entiendo, sí, si entiendo esto, cómo funciona, pasa esto. Y también siempre es bueno, pues invertir montos bajos, empezar con poquito, no invertir todo. Que por ejemplo, no sé, me dieron no sé, 5 millones me entraron y los invierto todos. Si tengo varias ideas, pues puedo empezar con poco, voy conociendo, voy cogiendo experiencia, pero realmente no se necesita mucho dinero para invertir. ¿Listo? Daniel, Cuéntame, Lucas. hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Daniel, yo te pregunto, ya que tocaron el tema de las cripto, ¿a vos de verdad te parece rentable? Porque a mí me gusta, yo inclusive en alguna ocasión he comprado y la verdad me parece algo como una meta muy a largo plazo para uno poder ver como la inversión reflejada. ¿Vos crees que de verdad es un negocio sano, o sea, de verdad es algo pleno o es un negocio muy volátil, que hoy puedes estar arriba con tus cripto, que en realidad son unos proyectos, o crees que de verdad no vale la pena? Y gracias, Daniel. Dale, Lucas. Bueno, esa es una muy buena pregunta y debo responder que como inversionista, Bitcoin ha sido el mejor activo durante los últimos 10 años en cuanto a rentabilidad y probablemente sea el mejor activo en rentabilidad en los siguientes 10 años si continúa como lo ha venido haciendo. Sí, digamos que Bitcoin, no quiero adentrarme mucho porque es un tema que me apasiona bastante y podríamos quedarnos acá hablando mucho tiempo. Y esto lo vamos a hablar la siguiente sesión. Pero sí, para mí Bitcoin es una de las mejores inversiones que ustedes pueden hacer en esta década. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el activo que ha dado más rentabilidad y no solo es como un activo, sino es mejor dinero. ¿Sí? Entonces, un ahorro en Bitcoin mensual sería probablemente de una de las mejores decisiones que podrían tomar en esta década. ¿Sí? ¿En qué tiempo? Claramente, este proyecto de las criptomonedas, hablo de Bitcoin, las otras criptomonedas, no doy voto de fe, por decirlo así, pero con Bitcoin es mediano y largo plazo. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen esto como dentro de 5 o 10 años, es un perfecto tiempo. Claramente, se pueden ver beneficios muy rápido. ¿Sí? Digamos, nosotros este año vimos beneficios en 6 meses con Bitcoin y con las criptomonedas, pero siempre se debe invertir es en el largo plazo. Y Dani, anexo ahí algo, teniendo como claridad el enfoque de lo que queremos también impactar a los chicos en este encuentro de hoy, en esta sesión de hoy, es pensando en este cuadro que tenemos en la pantalla, un 10% en inversiones. No es porque sea el negocio más rentable, yo me voy a gastar lo que no tengo, ¿sí? Y tampoco voy a invertir lo que necesito para o vestirme, o pagar mi celular, o echarle la gasolina a la moto, o pagar los servicios en la casa, y esas otras cosas que ustedes ya saben, ¿cierto? Entonces es muy importante tener esa claridad. Puede ser un negocio muy rentable, pero primero tenemos que formarnos y saber, eso, por eso estamos aquí con Daniel y con todo el equipo de Invimeds. O sea, formarnos y saber en lo que nos vamos a meter, porque de corrillo hay de todo, de corrillos hay de todo. Y a veces a uno le pegan al palo, otros le entra, otros le salen, y esto es así. Pero tener claridad de que esa inversión no afecte nuestros gastos fijos.
Eso es muy importante y quiero, muchachos, que quede muy claro. Sí, Alejandro, muchas gracias. Eso es muy importante. ¿Y cómo saben cómo pueden determinar su perfil de riesgo? Si duermen o no duermen tranquilos por la noche con esa inversión que hicieron. ¡Qué belleza! Así ustedes saben si la embarraron o no. Si no Vea, puede Dani, dormir y está ya mordiéndose las uñas. Dani, Ay, eso es como cuando uno deja a la novia. Si usted duerme o no, fue porque lo hizo bien. Si no, se equivocó y le tocó ir a echar reversa. Eso, genial genial esa, mejor dicho, con esa la sacaste, pues, genial. sí, Así es, Dani. así es, así es, así ustedes pueden medir su perfil de riesgo. Y como vimos que pues debemos invertir inteligentemente, pues lo ideal es dormir muy tranquilos por la noche. Si yo sé que mi inversión es a 5 años en Bitcoin, no me importa que el precio sea volátil en el corto plazo, porque mi proyección está es a los 5 años. Entonces a mí no me interesa un periodo de un mes o de 2 meses o lo que pasó esta semana con Bitcoin, porque realmente pues no afecta esa proyección que yo tengo a 5 años. Y sí, siempre invertir sobre todo lo que estén dispuestos a perder, ¿sí? Esto también pues va a depender del tipo de inversión, si es una inversión de bajo, medio o alto riesgo, ¿sí? Va a depender de varias cosas. Pero sí, muy importante, un porcentaje fijo siempre a la inversión. Nada de vender la casa, nada de vender el carro para comprar, nada de eso. Daniel, qué pena, buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Y quería hacer una preguntita sobre, pues, devolviéndome un poquitito como en el tema del Bitcoin. En los precios, ¿cómo están? ¿Desde cuándo, pues, desde qué monto se puede como invertir? Ahí si uno no tenga, por ejemplo, la plata completa por un Bitcoin, Ok, ¿desde cuándo, pues, desde qué monto? eso es lo bueno del Bitcoin. Un Bitcoin se puede dividir en 100 millones de partes. ¿Cierto? Entonces, pues yo puedo comprar 0.00000001 de Bitcoin, ¿sí? Digamos que lo recomendable es desde por ahí $50, ¿sí? Comprar en Bitcoin, pero de poder comprar se pueden comprar $10, ¿sí? O 50,000 pesos. Desde ahí ustedes pueden empezar a comprar Bitcoin. Ya nosotros también como para asesorarlos un poco en este tema de criptomonedas, pues les podemos ayudar compartiéndoles algunos videos como para que sepan cómo es la cuestión, ¿listo? Qué pena, y sabes de pronto, pues, como dónde poder meter la plata, pues, Sí, con qué sí, plataforma hacerlo. sí, correcto. Digamos que para las criptomonedas se debe conocer muy bien dónde se hace, cómo hacerlo, ¿sí? Empezar a aprender cómo se hace y nosotros los podemos ayudar con eso. Nosotros ya hemos creado cierto contenido para esto, entonces se los podemos compartir, claro que sí. Me dicen por acá, Esteban tiene la mano Gracias. arriba. Esteban levantó la mano. Ah, sí, Dani, buenas noches. Iba a hacer una preguntita. Hola Esteban, claro que Eh, sí. lo que pasa es que, lo que pasa es que me parece pues muy interesante todo el mecanismo de distribución de dinero mensual que nos planteas y de cierta forma pues es como lo que uno siempre trata de alcanzar. Por ejemplo, yo soy una persona pues como muy juiciosa con el gasto del dinero pues que gano, pero nosotros creo pues que no solamente a mí nos pasa que tenemos un inconveniente porque el ingreso pues de la plata que ganamos es continuo. A nosotros nos pagan por cada cosa que hacemos día a día. Entonces, eh, a veces es difícil uno mismo organizarse y organizar la economía propia y los gastos personales, precisamente porque uno no tiene como un monto exacto de lo que va a ser en un tiempo determinado. Entonces, como es un flujo continuo, a veces es un poco difícil. No sé si nos puede recomendar algo o algo que podamos implementar, pues como para mejorar eso. Sí, listo. Digamos que cuando a mí también me pasa, a mí también me pasa, porque digamos yo pues en la universidad, al principio cuando entré, pues digamos que el único dinero que yo tenía era lo que me daba mi papá,
¿sí? Entonces yo ya sabía que mensualmente me daba tanto, ¿sí? Y me iba a gastar tanto en esto, tanto en esto. Digamos que cuando los ingresos fluctúan, son continuos, que no gano cada 15 sino esta semana, o gano mañana y no vuelvo a ganar en 2 meses, ¿sí? Un ejemplo, lo que podemos hacer es, y como les voy a mostrar más adelante, muy importante registrar todo. Entonces, listo, hoy me entró esto, listo, mañana entró esto, y así todos los días. Si yo tengo todos esos datos, yo voy a saber cuánto me entró al mes, ¿sí? Después, cuánto me entró al año, y así sucesivamente. Pero digamos que para lo del día, principalmente anotar, anotar. Y voy sacando datos, listo, ¿cuánto necesito para pagar esta semana en comida? No, pues digamos hoy, un ejemplo, me hice 50.000 pesos y necesito sacar tanto. Necesito sacar 30.000 para comprar X cosa, listo, me quedan 20.000. Ir anotando todo eso y ir formando estos fondos, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que en promedio a la semana me estoy gastando, me está entrando 250.000 pesos, pues yo puedo hacer una proyección. Y respecto a esto, cojo datos, ¿no? Listo, en mercado me voy a gastar, me gasto normalmente esto, esto, esto. Entonces lo que puedo es ir a hacer es separando. Pero realmente lo más importante ahí es los datos, como tener ese control, listo, cuánto me llega hoy, cuánto me llegó mañana y después pues ver esos datos, ¿listo? Que igualmente pues es muy diferente esto que ustedes se planteen acá con lo que realmente va a pasar, ¿no? O sea, y tampoco se desanimen, no se vayan a desanimar si ustedes pensaban gastarse un 50% en sostenimiento y se terminan gastando un 70% el primer mes. No, no, o sea, esto es un proceso y como tal requiere mucho, 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 mucho tiempo, pues llegar a dominar todo esto. ¿Sí? Entonces, si esto o no pudieron, por ejemplo, el 10% para inversiones, sino solo un 2%, pues no se desanimen. El objetivo es ir mejorando constantemente. ¿Listo? Si te quedó claro y si te ayudó, Esteban. Sí, muchas gracias, Dani. Listo, perfecto. Entonces, continuemos. Continuemos. Y acá quiero que me respondan ustedes. Entonces, ¿cómo podemos hacer más dinero? ¿Cómo podemos hacer más dinero? O cómo podemos hacer que eso que nos ingrese se vea más, sea más, o nos rinda más. Este lo voy a borrar, que Juan este no me lo voy Esteban, a... creo que no, Juan Esteban me iba a hablar. Es que vea, por ejemplo, Nadie se anima por el chat, anímense, no importa, no hay preguntas cerradas. ¿Cómo podemos hacer más dinero? ¿O cómo podemos hacer que ese dinero que nos llegue nos rinda más? No, ninguno, nadie se anima. A ver, entonces me tocó O escoger así, a dedo. Ah, bueno, Juan Felipe. puede ser trabajando más, gastando menos, teniendo o, ideas inteligentes. De acuerdo, todas son válidas. Sí, yo puedo hacer dinero trabajando más. ¿Me pagan horas extra? Listo, trabaje más, gano más dinero. De acuerdo, voy a estar más cansado, pero puedo hacer más dinero. También dijiste gastar menos y Santiago acá por el chat dijo gastando menos. Eso también es clave. O sea, digamos que a veces empezar a generar nuevos ingresos, pues requiere tiempo. Sí, esto tampoco es de un día para otro. Esto requiere tiempo. Entonces, lo que puedo hacer para que me alcance más el dinero, pues es gastar menos. ¿Sí? Ya ahorita les enseño cómo podemos gastar menos. Pero pues si gastan menos, el dinero nos va, nos va a ahorrar más. Sí, vamos a tener más, por decirlo así. Y vamos a Santi, sentir que es más. Santi dice que cero fiestas. Cero fiesta. Sí, porque uno gasta mucha plata en fiesta. Y ya les voy a contar la que, O, la, o, la- o, o usted puede ir a fiestas, pero siempre invitado. Pues también puede ser.
Hablando de eso, y para que vean que como tal esto y estos aprendizajes pues realmente es como un camino, ¿sí? Y de hecho como ese éxito financiero, pues no es realmente como un sitio a donde uno llegue ya, sino es un camino. Siempre hay mucho por mejorar y acá, como les decía, lo más difícil es tomar acción. Por ejemplo, la que nos pasó a nosotros. A nosotros con el equipo de trabajo nos fuimos de viaje a la hermosa ciudad de Medellín. ¿Y qué pasó? Pues nos enfiestamos de más y nos gastamos más plata de la que habíamos presupuestado para gastar. Con esto, pues lo que me refiero es que siempre va a haber muchos baches en el camino. ¿Sí? Lo importante es pues aprender de ellos y mejorar. Acá lo que dicen, sí, gastar menos en fiesta, la fiesta es carísima, la fiesta es carísima. Y en vez de uno irse a enfiestar, pues lo que puede hacer es, bueno, ¿cómo voy a generar más ingresos? Listo, está esto, viendo videos de YouTube, leyendo, ¿sí? Entonces, gastar menos es clave. Por acá, ¿quién más habló? Tatiana López, invirtiendo de manera inteligente. Total, miren. La única forma de alcanzar como tal nuestra libertad financiera, así este término suene cliché o que ya les hayan ofrecido redes de mercado con esto, pero es un término real y muy importante. Y la libertad financiera es que mis ingresos residuales cubran mi estilo de vida. ¿Sí? Entonces es muy, muy, muy importante, pues, alcanzar esto. Y lo hacemos solo a través de la inversión. ¿Por qué? Porque como ya vimos, nosotros invertimos y no necesitamos poner ni nuestro tiempo ni nuestro esfuerzo. ¿Sí? Claramente tiempo sí al estudiar la inversión y demás, pero esta es la única manera. Entonces, sí o sí, debemos invertir un porcentaje de nuestros ingresos mes a mes. Alejandro Maruranda nos dice inteligencia financiera, ser consciente de nuestros ingresos, invirtiendo de manera inteligente. Sí, esa palabra es muy importante, conciencia, ser consciente, ¿sí? Ser consciente de lo que me entra, ser consciente de lo que me gasto, ser consciente de lo que necesito. Muy importante. Gracias, Alejandro. Por acá Camilo nos dice, vea, yo tengo una emprendiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos que una de las razones por las que nosotros empezamos a emprender, pues fue porque vimos una oportunidad y pues principalmente porque necesitábamos dinero, ¿sí? Y realmente nuestro primer emprendimiento fue de postres y nos fue demasiado bien, o sea, nos fue demasiado bien. Pero como no teníamos ni idea de finanzas personales, lo único que hacíamos era vender postres toda la semana. Los viernes lo que hacíamos era cogerlo de la semana siguiente, nuestros costos, ¿sí? Nuestros costos operativos y todos los gastos, y el resto nos lo dividíamos y nos lo íbamos a gastar en fiesta. ¿Por qué? Porque no teníamos ni idea de qué era inteligencia financiera. Bien, entonces es un proceso, es un proceso. No se gasten la plata, mucha plata en fiesta. Importante lo que les decía, o sea, sí, salir de vez en cuando y no hay que como limitarse con eso, pero pues ser muy consciente de. Camilo Tuerquia dice categorizando los gastos necesarios. Exacto. Hay unos gastos que podemos cortar, no sé. Digamos, por ejemplo, yo antes hacía mercado como en el Éxito, pero hace mucho, hace mucho. Y después cuando salieron apenas los de uno, justo y bueno, empecé a comprar en esos sitios y se me bajó los gastos del mercado, pues bastante. También el hecho pues de comprar todo para 15 días, ¿sí? Digamos, esto de estar gastando todos los días en comprando la comida del día, también pues no es tan bueno financieramente. Bien, continuemos. Ahora, les pregunto, la deuda, que ya sabemos qué es, Camilo nos lo explicó muy bien hace 8 días, ¿la deuda es buena o la deuda es mala? Los veo ahí por el chat o por micrófono. Como dice mi mamá, el que se endeuda paga 2 veces. Buena frase de la mamá de Lucas. ¿Quién más por ahí? Bueno, si vamos a usar la deuda para invertir, sería muy buena. Si la inversión nos genera más del costo que nos genera la deuda,
Exacto, José. Exacto. Tú lo has dicho. Entonces creo que ahí vamos es al depende. Depende, ¿no? Depende de donde lo miremos. La deuda puede ser buena o puede ser mala. ¿Sí? Entonces, digamos, a lo que se refería la mamá de Lucas es que, claro, si usted se endeuda para comprarse, no sé, un carro solo porque el carro es lindo, pues ahí usted sabe que le va a tocar pagar 2 veces ese carro. Se endeudó y le toca pagar el doble. La mamá de Lucas tiene razón. Y lo que decía José, pues es buena. Si yo uso la deuda, hago una inversión y esa inversión, por ejemplo, un ejemplo, me da un 10% anual y el crédito me cobra 5% de tasa de interés, pues yo voy a estar un 5% positivo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la deuda es buena. Entonces, es lo que yo hago con esa deuda. Si yo la utilizo para algo que me va a generar un retorno futuro, pues es una buena deuda. Y si me estoy endeudando, por ejemplo, no sé, no, es que me gustaron unos tenis y los tenis cuestan 1 millón de pesos, ¿sí? No, me va a endeudar por este 1 millón de pesos para comprarme esos tenis, ¿sí? Entonces la deuda no es buena, no es mala, depende para lo que se use. Recomendación, digamos, no sé, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo y lo que he venido haciendo a lo largo de este tiempo es sobre todo, por ejemplo, con los bancos. Uno va trabajando con los bancos mejorando su historial crediticio y le piden a uno, le dicen a uno, listo, le damos un crédito de libre inversión por 1 millón. Listo. Uno paga sus intereses, paga todo muy juicioso. Después no, le damos 2 millones por un crédito de libre inversión. Listo. Y así sucesivamente después, yo le puedo pedir al banco, no sé, 100 millones de pesos. Yo con esos 100 millones de pesos los invierto, ¿sí? Haciendo trading, comprando criptos, comprando acciones. Y listo, al finalizar el año les tengo que devolver, no sé, un ejemplo, 105 millones y yo a esos 100 millones le saqué 50 millones, pues me quedaron 45 millones al final de año utilizando este apalancamiento y utilizando el dinero de otros. Sí, esto también es clave, utilizar el dinero de otros. No debemos siempre utilizar nuestro dinero o arriesgar nuestro dinero, sino podemos arriesgar el dinero de los demás. Y esto es clave sobre todo para los grandes inversionistas. ¿Qué hacen los inversionistas? Piden prestado a sus clientes, lo invierten y después le devuelven su tajada a los inversionistas. Pero ellos nunca arriesgaron su dinero, arriesgaron el dinero de los inversionistas. ¿Bien? ¿Tenías alguna pregunta ahí, Alejandro, o querías añadir algo? Sí, quería añadir algo, pues que en ese aspecto lo que tú estás diciendo, que obviamente sí, apalancarse, la pregunta que uno hace ahí es frente a la misma que tenés ahí, si los bancos son buenos o no, ¿cierto? Y la respuesta, pues tú la Depende. diste, ¿cierto? La respuesta tú lo diste. Yo, ¿cómo me apalanco del banco? Porque uno se dice, no, pero es que esa cuota de manejo, no, pero es que si mi madre, mire la tasa de interés, mire que no sé qué. Todo el mundo renega de los bancos. La vaina es cómo los usamos para nuestro beneficio, que obviamente ahí también está Exacto. monetizándose el dinero, ¿cierto? Cómo el dinero lo pongo a mi servicio, y esa es una manera muy buena, la que tú dijiste, de cómo usar el banco para mi servicio. Pero eso requiere también lo que hemos hablado con Dani y la sesión pasada con Cami, eso requiere también un juicio, un estudiar, un formarse, ¿cierto? Porque igual Dani lo hizo ahí pues en 30 segundos de una manera súper divertida, pero eso hay que saberlo hacer, ¿cierto? Eso hay que saberlo hacer para poder llegar a ese tipo de apalancamientos y poder generar inversiones que me permitan a mí pagar los intereses, quedar a paz y salvo con el banco y generar unos dividendos para mí, ¿cierto? No es que entonces después yo hago toda esa movención y le tengo que pedir plata a la abuelita para poder pagar la cuota del banco. Entonces, ese movimiento son muy interesantes. Por ejemplo, Dani, hay uno que tengo yo también ahí, que a mí me lo recomendaron también para acelerar ese tipo de préstamos, es uno tener dos cuentas en dos bancos, porque al fin y al cabo el banco lo que hace es mirar el movimiento, más no el saldo realmente final. Entonces, por ejemplo, que
sacar de un banco para el otro y estar haciéndose esas transacciones semanales, porque el banco al final lo que ve en el trimestre es el movimiento que tú hiciste en el mes, así tengas o no tengas esa plata ahí en el saldo de la cuenta bancaria. Y eso acelera un poco lo que llaman pues en los bancos el AAA, y no todo ese cuento como nos califican para poder ser precursores de préstamos. Eso también ayuda mucho a ese apalancamiento financiero. Total, total, así es. Digamos que respecto a, hay varias estrategias para incrementar como ese score crediticio y que me den más dinero o mejores tasas y demás. Pero sí, digamos que hay muchas estrategias para usarlo. Igual yo me puedo apalancar no solo con el dinero del banco, sino pues con el dinero de los demás también, ¿sí? Digamos que el banco es una opción, pero digamos que si yo soy emprendedor y tengo así la idea que yo digo, no, hijo de madre, es que la tengo, pues yo no necesariamente tengo que ir a endeudarme con el banco. Yo le puedo decir a ese tío que tiene plata, oiga, tío, vea, yo tengo esta idea, vamos en el negocio, usted se lleva tanto, yo me llevo tanto y hagámoslo, ¿sí? Entonces digamos que hay muchas maneras de encontrar ese apalancamiento, ¿sí? Como tal, pues lo que debemos hacer es pues tener muy claro como qué tipo de deuda estoy adquiriendo, a qué tipo de interés, bajo qué condiciones en caso de, por ejemplo, que sea el tío, ¿sí? Tener como todo eso muy claro. Eso respecto a la parte de la deuda. Y como sé que la mayoría de acá, según estadísticas y demás, pues lo más probable es que la mayoría de acá tengamos deudas, ¿cierto? Entonces, como las deudas son normales, espero que tengan más deudas buenas que deudas malas, pero digamos que este método les va a servir para empezar a salir de estas deudas malas, ¿bien? O igualmente de estas deudas buenas, ¿no? ¿Cómo funciona el método bola de nieve? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es coger una lista. Listo. Entonces, deuda número 1. Ejemplo. Hipoteca. ¿Sí? Un ejemplo. Número 2. La cuota de la moto. ¿Sí? Número 3. Esta deuda que le debo a mi mamá hace 3 años. ¿Listo? Esa deuda. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues van a poner la deuda de cuánto es el monto, de cuánto es el tiempo, ¿sí? Al que tienen esa deuda o cuál es la fecha de vencimiento para pagar esa deuda. Después de que ustedes tengan esas deudas muy claras, lo que van a hacer es que van a clasificarlas. Entonces, ¿cuál la van a poner en este orden? ¿Cuál es esa deuda más barata, por decirlo así, o de menor valor? ¿Sí? La que pagaría más rápido. Y así, en ese orden, hasta que, por ejemplo, la deuda número 5 sea la hipoteca, la que más les cuesta pagar mes a mes o la deuda más grande. Después de que tengan en ese orden, pues la idea es empezar a pagar. Entonces, tengo 3 deudas, una de 100.000, una de 1 millón y una de 5 millones. Pues, ¿qué van a hacer? Primero, salgan de la deuda de 100.000 pesos. Después, con esos 100.000 pesos que ya no tienen que pagar, pues adiciónensela a esa deuda de 1 millón de pesos, ¿sí? Y después, como ya no tienen esa deuda de 1 millón de pesos durante tanto tiempo, pues adiciónenle esto a esa deuda de 5 millones de pesos. Por eso se llama bola de nieve, ¿sí? Porque entonces va cogiendo estas deudas pequeñas hacia las más grandes, ¿listo? Entonces, pues el paso número 3 es hacer ese presupuesto. Entonces, listo, voy a pagar esta deuda de 100.000 pesos en 6 meses, por ejemplo. Entonces, tanto dinero al mes. Entonces, con esos 100.000 pesos, con esos 20.000 pesos, por ejemplo, que ya no me toca pagar mensualmente, pues se los voy a mandar a la otra deuda. Bien. Y eso es a lo que conocemos como el traslado de pagos. Sí, ahí quedó mal escrito, perdón. Entonces, ya cuando pagaron, pues, esa de 1 millón, pues ahora enfoquen ese millón o eso que estaban pagando ahí a la de 5 millones. Esa es una muy buena forma de pagar las deudas. Me funcionó. Sí, yo el año pasado estaba súper endeudado y salí de todas esas deudas. ¿Sí?
bajo este método de bola de nieve, o sea que sí funciona, aprobado, funciona. Además que también es muy chévere que ustedes van pagando sus deudas y dicen, uff, ya no tengo 5, tengo 4 deudas. Pagan esa cuarta y ya no tengo 3. ¿Sí? Entonces, digamos que a nivel mental también es muy bueno este método de bola de nieve. ¿Sí? Se va como aligerando esa carga. Y pues de último, pues pago esa deuda más grande. Bien. ¿Alguna pregunta respecto al método bola de nieve? Sí, Daniel, yo tengo ahí una preguntita. Adelante, Alejandro. En el caso, voy a poner el caso hipotético de que yo tenga 3 deudas, ¿cierto? Entonces, digamos que yo ya las organicé de menor a mayor, cuál es la más cara que debo pagar, pero todas debo pagarlas mes a mes, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo idóneo sería inyectarle más dinero a la más barata y así sucesivamente. Sí, sí. Esto también va a depender de cuál sea esa cuota mínima que tú debes pagar. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, si esas 3 deudas que tú tienes, hay una que tienes que pagar 150.000 pesos obligatorios, pero tú siempre pagas 200. ¿Sí? Entonces lo que puedes hacer es mandarle esos 50.000 pesos a la primera y sales de esa. Y después se los mandas a la siguiente y así sucesivamente. Tienes que también tener escritos los plazos. ¿Por qué? Porque hay unas deudas que pues son a 6 meses, otras a un año. Entonces, pues la idea de esto es que, digamos, esa primera deuda solo la tenía que pagar durante 6 meses. Pues ese mismo dinero, como ya no tiene esa deuda, no vaya y se lo gaste, no, métaselo a las otras deudas. Listo, perfecto, Daniel, muchas gracias. Listo, Alejandro. ¿Alguien más respecto al método bola de nieve o continuamos? Continuamos que igual ya vamos acabando. Daniel, yo creo que pues Alejandro Cuartas ahorita había dicho sobre el libro del hombre más rico de Babilonia. Creo que ahí se explica un poquito mejor cómo se puede usar esta bola de nieve, que es básicamente ahorrar un 20 o un 10% y ahorrar como la tablita que nos habías dicho, vivir con un 70 y un 10% ahorrarlo para inversiones, mm, digamos que menos arriesgadas y un 10% para inversiones más arriesgadas. Y también explico un método para los que tienen deudas. Exacto, exacto, Andrés. Sí, digamos que métodos para eliminar deudas, hay varios, digamos que la contraparte de este se llama, del método bola de nieve es método de bola de fuego. ¿Listo? Entonces, sí, digamos que hay muchas maneras y todo parte de este 100%, ¿listo? Entonces, estoy inundado de deudas, no sé qué hacer, listo. Entonces, no puedo empezar a invertir un 10% porque tengo muchas deudas, listo. Entonces, no invierto un 5%, no invierto un 10%, invierto un 5% y destine el 15% a pagar deudas o el 20%, ¿sí? También tienen que mirar cuánto de sus ingresos se va en deudas, ¿no? Este dato también es muy importante para irlo bajando a través pues, de alguna de estas estrategias. Entonces ya saben que ahí se pueden leer ese libro, información en YouTube, hay bastante también sobre esto. Lo que les digo, lo más importante es tomar acción. Y bueno, los gastos hormiga. ¿Han escuchado cuáles son los gastos hormiga? Esos son los peores. Esos son los peores, de acuerdo, estos son uno de los peores gastos porque uno no se da cuenta, uno no se da cuenta. Pues pasa que a veces o les ha pasado que salen con, por un ejemplo, 20.000 pesos, 50.000 pesos en el bolsillo y llegan a su casa como, ¿en qué me los gasté? Y se pone uno a pensar, no, que el cafecito, que el postrecito, que el taxi, que la maricadita, que sí, todos estos gastos. Se me cayeron cuando saqué las llaves de la moto y resulta que eso fue un pastel con Coca-Cola que no se acuerda. Sí, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que el brownie, que el cafecito diario de 2.000 pesos, ¿sí? Todos estos tipos de gastos que yo no me doy cuenta y que realmente son cosas innecesarias. Si no sé, les hago un ejemplo.
Yo en la universidad, siempre que llegaba por las mañanas, me tomaba un tinto. Uno por la mañana y otro por la tarde. Me gastaba como 3.000 pesos en tinto al día y yo hacía la cuenta, es 15.000 pesos a la semana, o sea, 15, 30, 45, 60.000 pesos me estoy gastando solo tomando tinto al día, ¿sí? O inclusive más, ¿sí? Entonces, no, pues, ¿qué puede hacer uno? No, pues me voy a tomar solo un tinto al día, un ejemplo, ¿sí? Entonces, como todos estos gastos que uno no se da cuenta en qué se le va la plata, ojo, sigamos nosotros, yo conozco, digamos, yo tengo una tía y a mi tía le encanta comprar maricaditas. Pero en verdad, cosas que no sirven para nada. Un llavero, un esperito, una cosita y otra cosita y se termina gastando 50.000 pesos a la semana en solo maricaditas. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces deben identificar si ustedes pues son este tipo de personas, no sé, por ejemplo, compradoras compulsivas con dulces. No sé, un ejemplo. Entonces, pues lo que pueden hacer es que con sus ingresos al mes, listo, le voy a destinar 1% o un 2% a mis gastos hormiga, que ya sé cuánto me gasto, porque igual lo importante, pues, es ser conscientes de las decisiones que estemos tomando. Y esto es un proceso, entonces, eh, pues, con el tiempo, lo único que les garantizo es que con el tiempo se va a hacer más fácil. ¿Listo? Y acá les quiero dejar 3 tips de conquista para sus finanzas personales. ¿Listo? Que les va a ayudar sí o sí a sus finanzas personales hoy mismo. ¿Sí? Desde hoy mismo les va a ayudar. ¿Cuál es? El primero, registren todos sus ingresos, todos sus gastos, todas sus deudas. Sí, me gasté 2.000 pesos en un esfero, anótelo. ¿Sí? No, que este mes me gané 50.000 pesos más por tal cosa, anótelos, ¿sí? No, que se me subió la tasa de interés del crédito a tanto por ciento, anótelo, ¿listo? Entonces, digamos, algo acá que pueden tener es una plantilla en Excel muy sencilla, ingresos, un ejemplo, 1.000.000, ¿cierto? ¿De qué es esos ingresos? De el trabajo, ¿sí? Del empleo, sin 1.000.000 de pesos. Entonces, ya ahí uno dice, uy, necesito generar más fuentes de ingresos porque solo estoy teniendo un ingreso. ¿Qué pasa si tengo 5? ¿Sí? Entonces, eso por un lado, generar más fuentes de ingresos, muy importante, muy importante. No depender solo de un ingreso y registrar todo. Entonces, yo ya sé cuánto me está entrando, cuánto me estoy gastando, cuánto se me está yendo en deudas, cuánto invertí. Y recuerden que para poder tener control, pues necesito tener los datos y debe ser medible, ¿sí? Para poder mejorar algo tengo que poderlo medir, ¿sí? Y pues esto es lo bueno de nuestras finanzas personales, nos permiten medir todo, y pues a partir de esto puedo mejorar. Entonces, sí o sí, anoten cuánto se gasta. Empiecen por cuánto se están gastando al día para hacernos más conscientes. Lo segundo es que antes de comprar algo, tómense 7 días para pensar si sí necesitan eso o no lo necesitan y por qué razón. ¿Sí? Entonces, tómense el tiempo. Tómense el tiempo. Si van a ir a comprar algo, si son compradores compulsivos, listo, vaya y dése una vueltica. Dése una vueltica, piénselo bien, si le da tiempo, si lo puede pagar claramente. Pero entonces, antes de tomar una decisión importante, tómense el tiempo, que sea una decisión consciente, ¿sí? Que no sea como, no, me gasté en esta chaqueta 600.000 pesos y entonces ahora se me acabó la plata del mercado y no puedo hacer mercado porque me lo gasté en una chaqueta, ¿no? Entonces, tómense el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues depende también de ustedes, porque pues entre más requiera, como entre más valga eso que quiero comprar, pues más tiempo debo darle a pensarlo, si vale la pena o no vale la pena. ¿Listo? Y otro tip por acá que los puede ayudar a tener dinero ya, un ejemplo para invertir o para educación, ya, es vendan todo lo que no necesitan. ¿Sí? Vendan lo que no necesiten.
Si ustedes se dan cuenta, uno no usa muchas cosas, inclusive ropa. O sea, ahorita hay sitios para vender ropa de segunda. Si yo tengo una chaqueta ahí hace 3 años guardada y no me la pongo y es la chaqueta buena y me pueden dar 30.000 pesos pues por esa chaqueta, pues véndala, ¿sí? Si yo tengo ese libro ahí de álgebra de hace 10 años y no lo uso, pues véndalo, de pronto le dan 10.000 pesos por eso, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que no necesiten para nada, que lo único que están haciendo es polvo, pues véndanlas, ¿sí? Eso les va a generar que su flujo de caja actual mejore, ¿listo? Y esos eran los 3 tips que quería darles. Eso sería todo en cuanto a la sesión de hoy acerca de finanzas personales. Espero les haya aportado mucho valor. A mí esto me cambió la vida realmente. No es fácil, al principio no es fácil, toma tiempo, la seguimos embarrando, probablemente sigamos cometiendo errores, pero lo importante pues es mejorar a lo largo del tiempo, tomar datos, medir y pues estar en mejora continua. ¿Para qué? Pues para tener una mejor calidad de vida, que eso es lo que todos buscamos, ¿no? Si nosotros controlamos como tal al dinero y no dejamos que el dinero nos controle, vamos a ser mucho más felices. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, adelante, sugerencia, comentario, inquietud, adelante. Buenísimo, negro, buenísimo. Estuvo bastante chévere. Vea, con decirle que yo hoy aprendí par cosas que no sabía que este sujeto ya tenía bajo la manga. Pero bueno, sí, amigos, preguntas. Muy importante las preguntas en este punto, aunque vi que hoy sí hicieron, mejor dicho, todas las habidas y por haber. Creo que en este punto también pueden quedar dudas acerca de, pues, de las opciones que les estaba comentando el negro ahorita al final. No sé si tengan algún comentario adicional como respecto a lo que charlamos a lo largo de esta charla. Negro, déjeles ahí porfa en el chat su Instagram, porque vi que igual tienen bastantes dudas como acerca de temas relacionados con criptomonedas y eso. Y vea, algo que estoy completamente de acuerdo con Alejo es que si bien ahorita hay muchas maneras de invertir, las criptomonedas son una, hay muchas maneras de invertir, lo primero es que aprendamos en dónde es que realmente nosotros tenemos que posar el dinero, ese porcentaje que cada uno de nosotros va a empezar a destinar a según lo que aprendimos hoy. Adicionalmente a eso, Alejo acaba de dejarles ahí en el chat también el acceso al canal de Telegram. Bien, en este canal de Telegram van a encontrar la primera sesión, un link para que puedan acceder a la grabación de la primera sesión, van a encontrar el link para acceder a esta segunda sesión y además de todo, pues la idea es que a lo largo de esta semana podamos ir charlando, podamos ir preguntando cosas sobre esto que ustedes pues hoy aprendieron. Estoy seguro que en la práctica les va a generar muchas dudas. Estoy seguro que pues al final la única forma que ustedes tienen de aprender esto es empezarlo a aplicar. Mire, a mí personalmente hasta el momento me ha funcionado. No solo como estos tips que nos decía el negro, sino la literatura que él recomendó. Vea, este libro de los secretos de la mente millonaria, amigos míos. Vea, experiencia de vida, o sea, no les estoy hablando mierda. No sé si ustedes crean de en la ley de atracción y estas cosas, yo soy fiel creyente de esto, pero una vez me leí este libro y las cosas que este sujeto plantea ahí, automáticamente fue cuestión de 2 semanas después de finalizar el libro y de ejecutar las cosas que el sujeto decía, automáticamente cambiaron la situación financiera, no solo la mía, sino la de varias personas a mi alrededor. Entonces, realmente estas cosas que hoy estuvimos hablando sí funcionan. ¿Qué es lo más importante que ustedes tienen que quedarse en la cabeza? Es que esto, al final, no vamos a ver resultados de aquí a mañana, no, esto es en el largo plazo. Esto es de disciplina, esto es de proceso, esto es de que hay un día en el cual eventualmente yo soy muy organizado con mis finanzas y la embarré, así como les contó el negro que nos pasó en Medellín, pero es que, hombre, ¿cómo no embarrarla uno en Medellín? Así, o sea, es que... Se tenían que haber ido a Papasto, otra ciudad, pero ¿cómo van a ir para Medellín aquí a ahorrar? ¿No? Una locura, pues, o sea, no. Digamos con buen presupuesto y todo, pero es que Medellín es otra cosa. O sea, nosotros personalmente llegamos enamorados de esa ciudad, con ganas de irnos allá,
Pero pues nada, realmente ese era como el mensaje. Entonces ya saben, en el Instagram de Daniel, ahí pues él está todos los días normalmente hablando un poco acerca de esta tecnología, acerca de noticias que van saliendo sobre este mercado y pues él las va comentando. Obviamente la idea es que pues si ustedes tienen preguntas ya para él sobre ese tema, pues como que las vayan haciendo. Igual tengan muy en cuenta que en la próxima sesión, mucho ojo a la próxima sesión, porque si bien hoy con Daniel estuvimos entendiendo cómo administrar nuestros ingresos, en la próxima sesión es donde se va a poner esto candela, porque vamos a estar entendiendo cómo está funcionando el mercado laboral actualmente, hoy en el siglo XXI, cuáles son esas profesiones de más alta demanda en términos de ingresos y en términos de pues, disponibilidad de trabajo para ellos. Pero sobre todo vamos a estar contándoles pues un poco también ya de nuestro proceso. ¿Por qué? Porque si bien pues está muy chévere hablar de diferentes profesiones, nosotros también queremos compartirles un poco de la nuestra para que ustedes se den cuenta que este proceso en el cual uno aprende a manejar sus finanzas, en el cual uno aprende a invertir inteligentemente, pues no es nada diferente a eso, un proceso que toma tiempo, un proceso que toma esfuerzo y que sobre todo lo que más nos interesa que se quede en la cabeza en este momento es que ese proceso, si ustedes empiezan hoy o empiezan mañana, igual van a llegar al mismo lado, pero cuanto antes empiecen, pues más rápido van a tener resultados. Lo más importante es ser disciplinados. Entonces, pues hoy creo que ya les dieron todas las herramientas necesarias, literalmente como este hombre les acaba de describir. Así es como funcionan las finanzas al interior de nuestros emprendimientos, así es como funcionan las finanzas personales de cada uno de nosotros. Ustedes mismos ya se dieron cuenta que eventualmente a uno se le pueden chispotear las cosas. La idea es que cuantas menos veces a uno se le chispoteen las cosas, pues mejor y más rápido vamos a tener éxito. Entonces, pues nada, Alejo, a la fundación, de nuevo, muchísimas gracias por este espacio. Más allá de pues nosotros poder estar acá como compartiéndoles conocimiento, creo que lo que están haciendo como por estos pelados de verdad es algo que les va a cambiar la vida. El hecho de que ellos puedan empezar con estas cosas en esta edad es lo que va a garantizar su futuro financiero. Y es que lo más sorprendente de todo esto es que hay personas que empiezan a aplicar esto ya cuando están avanzados en su vida, cuando ya llevan ciertos años de vida, 50, 60 años, e igual les funciona. Entonces, pues, qué mejor aplicarlos en este momento de vida, sobre todo donde lo mejor que nosotros podemos hacer es aprender rápido, aplicar cosas y asimismo volvernos cada vez mejores para, pues, tener mejores capacidades, tanto de recibir más ingresos, pero sobre todo de gestionarlos. Porque sí, uno puede ganar mucha plata, pero si uno no la sabe gestionar, vea, papá, llórela. Eso se va. Lo más importante es tener una buena gestión financiera. Entonces, esperamos que esta charla del día de hoy de verdad haya sido de mucho provecho. Mucho ojo a la próxima, que la próxima de verdad va a estar chéverísimo. Vamos a estar hablando mucho más de nuestras experiencias, de lo que a nosotros nos ha funcionado, de lo que a nosotros no nos ha funcionado. Y pues ahí, literalmente, así como hoy ya estuvieron más abiertos a preguntar cosas, la próxima vez sí la idea es que, mejor dicho, rompan el Zoom a preguntas, pues porque de eso se trata, de que se apalanquen de la experiencia, no solo que hemos tenido nosotros, sino la experiencia que ha tenido Alejo y pues las personas que eventualmente están haciendo esto posible. De nuevo, muchísimas gracias a la Fundación. Pelados, los felicito por estar aquí de nuevo. Eso habla muy bien de ustedes. Chao a todos, que tengan buena noche. Equipo, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, Igual chao. saben que en el canal de YouTube de la Fundación también vamos a poner el video de hace 8 días y este también para que los otros también se desatrasen. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche y gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego.